Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto López de Lima, director médico del ICVA, continuando con nuestro plan o con nuestra forma de comunicación con nuestros amigos, colegas, tratando de llevarles las últimas novedades en medicina cardiovascular. Como siempre digo, en este capítulo no va a ser la excepción para eso, porque siempre me reúno con super capos, super expertos en el tema que tratamos. Y hoy vamos a hablar de un tema que es de máxima, como siempre, de actualidad, que tiene que ver con la angioplastía carotidia en el siglo XXI, en qué estamos con este procedimiento y frente a este problema. Para eso tengo el súper lujo de contar con el doctor Pablo Máscolo. Con Pablo nos conocemos hace muchos años. Yo la verdad que acá con los años que estoy en el instituto los conozco a todos hace muchos años, ¿no? Pablo es médico cardiólogo intervencionista, es formado en la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor. Realizó su residencia en cardiología y su fellowship acá en el ICVA, así que por eso venía esta historia de tantos años de conocimiento. Y actualmente es médico de planta del Servicio de Cardiología Intervencionista y Terapéuticas Endovasculares del ICVA. Ahí se desempeña fundamentalmente en las áreas de cardiopatía isquémica y medicina vascular, y obviamente tiene que ver con el tema de hoy. Desde el punto de vista académico ha desarrollado un gran desarrollo, ¿no? Es miembro del SOLACI, que es la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista, es miembro del CASI y se desempeña como secretario científico del Consejo de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista de la Sociedad Argentina de Cardiología. Tiene muchísima experiencia en angioplastías coronarias y periféricas. Yo lo disfruto en la diaria con los pacientes acá del ICVA y con mis pacientes, con su tranquilidad para analizar y avanzar en lo justo y necesario en las intervenciones endovasculares. Ha desarrollado una gran actividad de investigación clínica. Tiene más de 10 artículos publicados en revistas de alto impacto a nivel internacional y ha participado activamente como disertante en congresos nacionales e internacionales. Así que, Pablo, muchísimas gracias por estar acá y venir a este episodio. Alberto, muchas gracias. Realmente un placer estar aquí conversando con vos acerca de este tema que es tan importante en la actualidad. Claro, cuando dijiste vamos a hablar de angioplastías carotidas en el siglo XXI, dije, wow. ¿Por qué te parece que sigue siendo relevante hoy hablar de angioplastía carotidia? Como todos sabemos, el accidente cerebrovascular es una de las principales causas de morbimortalidad a nivel mundial. Y la enfermedad carotidia aterosclerótica es una de las causas de accidente cerebrovascular y que tenemos la posibilidad de tratarla y de esta forma prevenir estos eventos con tanto impacto en la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? Sí, vos notás que se sigue hablando de estenosis carotidia y es sinónimo de cirugía, de endarterectomía, ¿o eso ha cambiado? A lo largo de los años ha ido cambiando, así como también en otras áreas de la medicina cardiovascular que se van volcando cada vez más hacia los tratamientos mínimamente invasivos, como el tratamiento del aneurisma de aorta abdominal o la patología estructural. Históricamente sí había una tendencia mayor hacia la endarterectomía. La angioplastia, recordemos la angioplastia carotidia, que viene derivada de la angioplastia coronaria o de periférica en otros territorios y que se ha ido desarrollando a lo largo de los años, en donde inicialmente el tratamiento era únicamente con balón, no existían los stents, no se utilizaban de manera sistemática los sistemas de protección cerebral. Entonces, bueno, en esos principios, y te diría en los años 2000, todavía, digamos, la endarterectomía era, digamos, superior en algunos puntos, sobre todo en lo que respecta a la ACV periprocedimiento a la angioplastía. Ayúdame a centralizar un poco en el foco, ¿no? Hablamos de carótidas sintomáticas o asintomáticas. Ayúdame
Empecemos con las sintomáticas y el plan de trabajo con ellas y después vamos por los asintomáticos. Las carótidas sintomáticas son las que, o en los trabajos por lo menos, los pacientes sintomáticos los definieron con síntomas dentro de los 6 meses de tipo neurológicos, como alteraciones motoras, sensitivas o amaurosis fugaz. Y en estos casos, en donde habitualmente se encuentran lesiones con contenido trombótico y que están más activas desde el punto de vista inflamatorio, las recomendaciones en las guías son hacer el tratamiento mediante endarterectomía dentro de las 2 semanas, si es posible. Importante. Las sintomáticas hoy es la endarterectomía. Sí, salvo excepciones, digamos, en donde pacientes de alto riesgo quirúrgico, en donde se ofrece el tratamiento endovascular con stent como una medida alternativa. Pero la primera línea en carótidas sintomáticas, si el paciente tiene un riesgo quirúrgico moderado como mucho, la primera opción sería la... Hay seguramente una expectativa de vida que le permita después disfrutar de ese procedimiento. Siempre que, perdón, te interrumpo, siempre que hablamos de tratamiento intervencionista, ya sea por una vía o por la otra de las carótidas, estamos hablando de pacientes con buen estado biológico y con una expectativa de vida mayor a 5 años. Perfecto, eso es importante tener en cuenta. Entonces dijimos que sintomáticas es más patrimonio de la endarterectomía carotidia, la quirúrgica, digamos. Ahora, hay un gran universo en los asintomáticos, en esos hallazgos que uno hace en el control, por la existencia de un soplo, por antecedentes, por lo que sea, que termina encontrando una obstrucción carotidia. Contame un poco ahí cómo ves parada en este caso la angioplastía. Este es un terreno de máxima precaución porque, como bien vos mencionás, son pacientes asintomáticos y lo que menos nosotros queremos es generarles un accidente cerebrovascular por una intervención nuestra, ¿no? Entonces, primero es una población en el cual uno tiene que ser muy cauto, extrema precaución. Segundo, digamos, hay que analizar cada caso en particular y sopesar el riesgo de la intervención, ya sea por endarterectomía o angioplastía, ¿no? Se recomienda que en el caso de hacer un tratamiento endovascular tiene que ser realizado obviamente por operadores con experiencia, en centros con experiencia, con evaluación mediante Heart Team, es decir, un Heart Team, llamémoslo vascular, en donde haya un experto en imágenes, experto en medicina vascular, el cirujano y el intervencionista, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de estos últimos años se han ido testeando qué sucedía en el tratamiento de las carótidas asintomáticas y bueno, en los últimos estudios, hay un estudio muy importante que se publicó en noviembre del 2025, el estudio CREST-2, es un estudio que en verdad no vino a responder si se optaba por un tratamiento o el otro, es decir, no comparó directamente cirugía, endarterectomía versus angioplastía. Esa pregunta ya estaba, ya había respondido en el CREST-1, en donde a largo plazo no había diferencias significativas en el endpoint primario de muerte, infarto y accidente cerebrovascular a 4 años. Sí, lo que demostró este estudio CREST, publicado en New England año 2010, es que la angioplastia carotidia tenía mayor accidente cerebrovascular periprocedimiento, accidente cerebrovascular menor, y la endarterectomía mayor tasa de infarto periprocedimiento. Ahora este estudio CREST-2 funcionó como un doble estudio randomizado en donde lo que se buscó es responder qué sucedía en los pacientes asintomáticos, entonces incluyeron pacientes con carótidas 70% o más a tratamiento médico versus angioplastía, y la otra rama era tratamiento médico versus endarterectomía. Bien. Entonces, en este estudio, primero que se realizó una angioplastia moderna, digamos, de precisión, con protección cerebral sistemática, con operadores experimentados, con stents que se utilizaron de stents de segunda generación. Ahí hay otro punto importante. A lo largo de los años se han desarrollado stents con celdas cerradas, a diferencia de los stents que se utilizaron en los estudios históricos,
que eran stents de celdas abiertas. Este tipo de stents de celdas abiertas tenían mayor embolización por protrusión de la placa al momento de la angioplastia. Entonces, en este estudio CREST-2 lo que se evidenció en el largo plazo es que la rama que recibía tratamiento con stent tuvo menor tasa de stroke y mortalidad a 4 años versus el tratamiento médico. Y a su vez ese porcentaje fue menor comparado con la rama que recibió tratamiento con endarterectomía. Genial, che. Pablo, qué bueno toda esta información. ¿En qué te ayudan? Pues yo desde el consultorio tengo que pedir un estudio, ¿no? Y por ahí lo detecto por el Doppler carotídeo. ¿Ese estudio te ayuda a ver alguna característica de la placa? ¿O vas por una angiotomografía? ¿O vas por una resonancia? En fin, ¿cuáles son los métodos diagnósticos que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de caracterizar la lesión o el riesgo de la lesión? Bueno, ahí está el rol del cardiólogo clínico, ¿no? que es fundamental y es el que va a detectar la enfermedad. Entonces, ahí tener en cuenta primero que la prevalencia aumenta significativamente después de los 60 años y cuantos más factores de riesgo cardiovascular tenga el paciente, más chances de enfermedad carotidia. Así como también sabemos que se asocia con enfermedad vascular en otros territorios como el coronario o el de los miembros inferiores. Entonces, el primer punto es sospecharla en esta población. El Doppler, sin dudas, es el estudio de primera línea, el que vamos a utilizar como primer método de screening. Y a continuación, entonces ahí sí tenemos una batería de estudios, como vos bien mencionaste, para terminar de estratificar el riesgo, porque acá lo que tenemos que entender también es, qué tipo de placa está obstruyendo la carótida, si es una placa blanda, si es una placa que está ulcerada, de bordes irregulares, si tiene, por ejemplo, un alto contenido lipídico o si tiene hemorragia intraplaca, eso lo podemos ver con una angioresonancia, por ejemplo. Entonces, siempre Doppler, el primer estudio, después se puede realizar una angiotomografía, una angioresonancia. La angioresonancia puntualmente nos va a dar información acerca de las características de la placa, si hay hemorragia, si hay un core lipídico importante. Y después otros estudios que también es importante tenerlos en cuenta, es el Doppler transcraniano para evaluar la reserva de flujo cerebral, que suele estar disminuida en pacientes con estenosis significativas, y también las embolizaciones espontáneas o los HITs. Y por último, la tomografía de cerebro para evaluar también si hay lesiones cerebrales ipsilaterales a la carótida estenosada. Muy bien. Pablo, ¿y cuál es el punto de corte de la magnitud de la lesión carotidia? Bueno, en los estudios el punto de corte en carótidas sintomáticas está en alrededor del 70%, asintomáticas, perdón, en alrededor del 70%, y en carótidas sintomáticas 50%. Es un poco más bajo el punto de corte ahí. ¿Y hay algún estudio que teniendo en cuenta los estudios del CREST, lo que comentabas anteriormente, que proponen que en los asintomáticos la angioplastía parece ser el tratamiento a indicar? ¿Hay algún estudio complementario que te diga, no, angioplastía en este caso no hagamos, sugerís hacer endarterectomía? Generalmente en los estudios en los que se evaluó a los pacientes sintomáticos, ¿no? En los que se incluyeron pacientes sintomáticos, ahí fue donde se vio que la endarterectomía era, superior por este riesgo de accidente cerebrovascular. A que encuentres algún dato asintomático, aunque el paciente es asintomático, en alguno de los estudios complementarios podría ser una definición. O sea, que vos pienses inicialmente era asintomático, te encontrás con infartos cerebrales o algún impacto y eso te podría hacer cambiar la estrategia. Sí, o sea, en el paciente que se presenta con síntomas neurológicos, ¿no? Ahí es como que, se vuelca un poco más a la endarterectomía. Ok, pero supongamos que no tiene síntomas neurológicos, estás haciendo los estudios, te encontrás con infartos, con que hubo algún impacto, y alguna característica de la placa o de estos estudios te hacen cambiar de estrategia. Sí. Muy excelente la pregunta. Obviamente, acá no se trata, el tema es posicionar a la angioplastia como una opción que está consolidada, que es válida. No viene a reemplazar a la endarterectomía. Bien. Pero sí, creo que hoy en día con todos estos avances se posiciona como una estrategia a la par, comparable. ¿Qué características a nosotros nos hacen, por ahí pensar
que va a ser una angioplastia muy compleja y con resultados por ahí subóptimos, bueno, ahí hay que tener en cuenta el grado de calcificación de la placa, ¿no? Si es una placa con una calcificación severa circunferencial, bueno, ahí se vio que los resultados tal vez no son los mejores, así como también lesiones largas, tortuosas, con contenido trombótico, en donde uno ve que es una placa que está trombosada. Entonces, bueno, ahí en esos casos la endarterectomía parece ser superior, ¿no? Después también tenemos que evaluar las características del arco aórtico, qué grado de calcificación hay en el arco aórtico, el nacimiento de los vasos supraaórticos también, de acuerdo al nivel en donde nacen. Si nacen por debajo del callado, el arco aórtico ahí va cambiando. Tipo 1 está al nivel del callado, tipo 2 ligeramente por debajo y tipo 3 más debajo todavía, y ahí confieren mayor dificultad para el manejo de catéteres. Entonces hay que evaluar todo eso, por un lado, para nosotros, ¿no? Y para el lado del cirujano también hay características que le inclinan la balanza para el tratamiento con stent, que son pacientes con deterioro de la fracción de eyección, pacientes con angina inestable, como muchas veces tenemos internados acá en el instituto, que conviven, digamos, las patologías, porque no hablamos solamente de una carótida o un paciente con cardiopatía. Todo lo que viene alrededor. Entonces nos vamos encontrando, ¿no? O de pronto un paciente que se internó tiene 3 vasos, está en plan quirúrgico, y en el prequirúrgico hacemos diagnóstico de una estenosis carotidia severa. Entonces esos pacientes habitualmente se resuelven con stent por el mejor perfil, llamémoslo, en cuanto a la protección miocárdica del stent, ¿no? Genial. Pablo, ya llevas muchos años haciendo esto y me has contado de diferentes generaciones de stents, ¿no? ¿En qué ha cambiado el material, ya sea de stents, un poco ir específicamente hacer un doble clic sobre stents, o el material, obviamente balones, me dijiste sistema de protección? ¿En qué ha cambiado en los últimos años que vos veas que realmente, che, mira, esto realmente es mucho mejor de lo que hacíamos antes? Se ha mejorado el perfil de cruce de los dispositivos, entonces... Perfil de cruce. Claro, o sea, cuando uno tiene que cruzar una obstrucción... Excelente. Claro, históricamente el perfil, digamos, para que se entienda, era un tamaño mayor el stent y a su vez también todo el sistema de delivery. Y eso por ahí traía cierta dificultad, no solo en cruzar la lesión, sino también en el navegar por el callado. Otras cuestiones que han ido mejorando, por ejemplo, son las aleaciones de los stents, en donde inicialmente se utilizaban aleaciones de cromo cobalto o cromo platino. Actualmente se utilizan aleaciones de nitinol, que es una aleación de níquel y titanio, que es sensible a la temperatura y entonces tiene mayor conformabilidad, se adapta mejor a la forma del vaso, tiene a su vez también mayor resistencia a la deformidad que como puede tener una arteria carótida por los movimientos del cuello de torsión, extensión o incluso compresión extrínseca. ¿Restenosis? Las restenosis son bajas. Hay trabajos que evaluaron restenosis a 10 años y están en alrededor de un 10%, entre un 9 y un 12% para ambas ramas. Y ahí digamos que tratamiento de la restenosis es conservador más que nada, salvo que sean sintomáticas. Qué bueno. Pablo, y vamos a ir cerrando por el tiempo, porque realmente es fantástico, nos podemos quedar, y hay un montón de temas y subpuertitas que se pueden haber abierto, pero ahora estamos haciendo foco en el rol actual de la angioplastía. Después que hacemos el procedimiento, antiagregación, clopidogrel, aspirina, prasugrel, ¿cuánto tiempo? Sí, habitualmente la antiagregación que se utiliza es doble antiagregación con aspirina y clopidogrel. La recomendación por guías es de al menos un mes, entonces al menos un mes de doble antiagregación y después ajustarlo de acuerdo al perfil isquémico y hemorrágico del paciente. Bueno, buenísimo. Y volvería un poco a propósito del tiempo, para cerrar este episodio, ¿con qué mensaje te gustaría que se quede quien nos está escuchando en este momento?
Nuevamente agradecerte, Alberto, por esta oportunidad de estar aquí presente y el mensaje final creo que es tener en cuenta a la angioplastia carotidia, sobre todo en la población de riesgo, que son nuestros pacientes con enfermedad cardiovascular y factores de riesgo cardiovascular, en el cual viene la angioplastia a posicionarse como un método complementario a la endarterectomía con muy buenos resultados comparables tanto en el procedimiento índice como en el largo plazo. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.